Aquí, come esto. Tú que eres del campo, estás acostumbrada a comer sobras. No es cierto. Patricia volcó el contenido de su plato directamente sobre el mío. Los huesos roídos de pollo se esparcieron sobre mi arroz, manchando todo con la grasa que había quedado adherida a los restos. Era mi cumpleaños número 67, y toda mi familia estaba ahí, presenciando lo que acababa de convertirse en la humillación más grande de mi vida. Mi hijo Julián estalló en carcajadas como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Su risa era tan exagerada, tan descontrolada, que parecía un animal celebrando la desgracia ajena. Se golpeaba la mesa con la mano libre mientras señalaba mi plato con la otra, como si lo que acababa de hacer su esposa fuera el colmo de la diversión familiar. «¡Ay, Patricia!», gritó entre risas. «Eres genial. Mamá siempre dice que no hay que desperdiciar nada, así que ahora puede demostrarlo». Manuel, mi esposo de 43 años, siguió masticando su comida como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista del plato. Era su manera de manejar los conflictos, ignorarlos hasta que desaparecieran. Lo mismo había hecho cuando Patricia comenzó a tratarme como la sirvienta de la casa, lo mismo cuando decidieron que mi cuarto era demasiado bueno para mí y me mudaron al más pequeño. Nereida, mi hija, también sonreía. No era una risa abierta como la de su hermano, pero esa sonrisa cómplice me dolía igual o más. Era la sonrisa de alguien que había elegido un bando y no era el mío. La misma hija que había cargado en brazos cuando era bebé, a la que le había cantado canciones de cuna y le había enseñado a caminar, ahora me miraba como si fuera una extraña molesta. «No se quede ahí parada, suegra», continuó Patricia, sirviéndose más vino en su copa de cristal, la misma que yo había comprado con mis ahorros cuando se casó con Julián. En el rancho donde creció seguramente comía cosas mucho peores que unos huesos limpitos. Los huesos no estaban limpios. Algunos todavía tenían pedazos de carne pegados, otros estaban cubiertos de grasa fría que se había solidificado formando una capa blanquecina y repugnante. Patricia los había roído con dedicación, chupando cada hueso hasta dejarlo pelado, y ahora esperaba que yo hiciera lo mismo delante de toda la familia. Mis nietos, sentados en las sillas altas que yo les había comprado, también se reían sin entender completamente lo que pasaba, pero siguiendo el ejemplo de sus padres. Eran los mismos niños que corrían a abrazarme cuando llegaba del mercado, los mismos que me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Ahora me miraban como si fuera parte de un espectáculo organizado para su entretenimiento. «Vamos, mamá», insistió Julián, limpiándose las lágrimas de tanto reír, «no te hagas la delicada. Siempre nos enseñaste que la comida no se desperdicia. Aquí tienes la oportunidad de predicar con el ejemplo». Miré los huesos esparcidos sobre mi arroz. El mismo arroz que había cocinado desde temprano, sazonándolo con el sofrito que había aprendido a hacer de mi propia madre. El mismo pollo que había costado $20 de mi pensión, dinero que había ahorrado durante semanas para poder hacer una cena especial en mi cumpleaños. Patricia se inclinó hacia mí, acercando su cara a la mía. Podía oler su perfume caro, ese que se compraba cada mes con el dinero que Julián ganaba en su trabajo, el mismo trabajo que había conseguido gracias a los contactos que yo había cultivado durante años limpiando casas en el barrio rico. «¿Sabes qué?», me susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan, «creo que te estás haciendo la víctima otra vez. Siempre es lo mismo contigo. Te damos casa, comida, techo, y tú actuando como si te estuviéramos maltratando». «Es cierto», se sumó Nereida, dejando su tenedor sobre el plato. «Mamá, ya estás muy grande para estos dramas. Patricia solo está siendo práctica». Práctica. Esa palabra otra vez. La misma que habían usado cuando me dijeron que ya no podía usar la lavadora los fines de semana, porque ellos necesitaban lavar su ropa primero. La misma que habían usado cuando decidieron que mi televisión era muy vieja y la cambiaron por una nueva, pero la pusieron en su cuarto y me dejaron sin nada. «¿Qué espera, abuela?», preguntó mi nieta mayor, balanceando las piernas desde su silla. «¿No le gusta la comida que le dio mamá?». Todos tenían los ojos puestos en mí. Patricia tamborileaba los dedos sobre la mesa, esperando mi reacción con esa sonrisa satisfecha que usaba cada vez que conseguía ponerme en una situación imposible. Era la misma expresión que había tenido cuando me dijo que ya no podía usar la sala principal porque ellos necesitaban el espacio para sus visitas importantes. Los huesos seguían ahí, esperándome. Algunos habían rodado hasta el borde del plato, mezclándose con la salsa que yo había preparado con tanto cuidado.
Patricia había elegido los más desagradables, los que tenían cartílagos pegajosos, los que estaban más grasientos, los que claramente habían sido chupados y rechupados hasta quedar en el estado más repugnante posible. «Mira, suegra», dijo Patricia, levantándose de su silla y poniéndose detrás de mí, «no voy a estar toda la noche esperando. O comes lo que te serví como la mujer agradecida que deberías ser, o puedes levantarte de esta mesa y ya no vuelves a cenar con nosotros». La amenaza quedó flotando en el aire. Era perfecta, calculada. Patricia sabía que yo no tenía a dónde ir. Sabía que esta casa, aunque estuviera a mi nombre, ya no se sentía mía. Sabía que mis propios hijos habían elegido su lado y que Manuel nunca me defendería. Era una amenaza vacía, pero cargada de todo el poder que ella había acumulado en estos años. «Yo que tú lo pensaría bien», añadió Julián, todavía sonriendo, «porque Patricia no está jugando. Y honestamente, mamá, ya me tienes cansado con tus actitudes de señora fina. No eres mejor que nadie aquí». 67 años de vida. 43 de matrimonio. Más de 30 años criando a esos hijos que ahora me veían como un obstáculo en sus vidas perfectas. Y todo había llegado a esto, a estar sentada en mi propia mesa, en mi propia casa, siendo humillada por una mujer que vivía bajo mi techo y comía de mi comida. El reloj de la pared seguía marcando los segundos. Cada tic-tac resonaba en mis oídos como un recordatorio de que todos esperaban mi respuesta. El viento movía las cortinas que yo había cosido con mis propias manos, las mismas cortinas que Patricia había criticado diciendo que eran demasiado campesinas para su nueva decoración. Miré a mi alrededor. Esta era mi familia. Estas eran las personas por las que había sacrificado todo, por las que había trabajado doble turno limpiando casas ajenas para pagar sus estudios, por las que me había quedado despierta noches enteras cuando estaban enfermos, por las que había ahorrado cada dólar para darles lo mejor que podía. ¿Iba a comer esos huesos roídos? ¿Iba a aceptar una vez más que me trataran como si fuera menos que nada? Patricia se inclinó más cerca de mí. Su aliento caliente me rozó la oreja. «Última oportunidad, suegra. Come o lárgate». Algo comenzaba a moverse dentro de mí, algo que había estado enterrado durante demasiados años de silencio y sumisión. Algo que ya no podía seguir ignorando. Todo comenzó de manera tan diferente. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Manuel en la plaza del pueblo, cuando yo tenía apenas 24 años y él 28. Era un domingo después de misa, y yo llevaba mi vestido blanco con flores pequeñas que mi madre había bordado especialmente para las ocasiones importantes. Manuel estaba parado cerca de la fuente, con su sombrero en la mano y esa sonrisa tímida que me hizo sonrojar desde el primer momento. «Señorita Matilde», me había dicho, acercándose con pasos cautelosos, «¿me permitiría acompañarla a casa?». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el pueblo podía escucharlo. Manuel trabajaba en la hacienda más grande de la región, tenía un trabajo estable y una reputación impecable. Todas las muchachas del pueblo lo miraban cuando pasaba por la calle principal, pero él había elegido hablarme a mí. Durante los meses siguientes, Manuel venía a visitarme cada domingo después de misa. Se sentaba en el portal de nuestra casa de adobe, conversando con mi padre sobre las cosechas y el clima, mientras yo le servía café en las tazas de porcelana que habían pertenecido a mi abuela. Eran tiempos simples, donde una mirada significaba más que 1000 palabras y donde el respeto se demostraba con gestos pequeños pero llenos de significado. «Matilde», me había dicho una tarde de abril, cuando las flores del naranjo llenaban el aire con su perfume dulce, «quiero pedirle permiso a su padre para casarme con usted». Yo había soñado con ese momento durante tanto tiempo que cuando finalmente llegó, apenas pude susurrar un sí antes de salir corriendo hacia la cocina, donde mi madre me esperaba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Ella sabía lo que significaba ese matrimonio para mí, para nuestra familia. Manuel era un hombre bueno, trabajador, que podía darme la vida estable que toda mujer deseaba en aquellos tiempos. La boda fue sencilla pero hermosa. Mi vestido había costado $15, todo el dinero que habíamos podido ahorrar durante meses, pero me sentía como una reina cuando caminé por el pasillo de la pequeña iglesia del pueblo. Manuel me esperaba al altar con los ojos brillantes de emoción, y cuando nos dieron la bendición, yo sabía que comenzaba la vida con la que siempre había soñado. Los primeros años fueron exactamente lo que había imaginado. Vivíamos en una casita de 2 cuartos que Manuel había construido con sus propias manos en el terreno que le había regalado su patrón.
Yo me levantaba antes del amanecer para prepararle el desayuno y empacarle el almuerzo, y él regresaba cada tarde con historias del trabajo y pequeños regalos que compraba en el pueblo, un peine nuevo, un pedazo de tela bonita, dulces que sabía que me gustaban. Cuando quedé embarazada de Julián, Manuel no cabía de felicidad. Todas las noches se sentaba a mi lado acariciando mi vientre y hablándole al bebé que estaba por llegar. Va a ser fuerte como su papá y hermosa como su mamá, me decía, besando mi frente con esa ternura que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Julián nació en una madrugada de septiembre, después de horas de trabajo de parto que Manuel pasó caminando por el portal, nervioso como un gato enjaulado. Cuando la partera le dijo que ya podía entrar para conocer a su hijo, vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas al cargar por primera vez a esa cosita arrugada y rojiza que lloraba con fuerza. «Es perfecto, Matilde», me había susurrado, «es el bebé más hermoso que he visto en mi vida». 2 años después llegó Nereida, y nuestra pequeña familia se sintió completa. Manuel trabajaba de sol a sol para darnos lo mejor que podía, y yo me dedicaba por completo a crear el hogar cálido que habíamos soñado. Cosía la ropa de los niños, cultivaba vegetales en el pequeño huerto detrás de la casa, y cada domingo preparaba el sancocho especial que había aprendido de mi suegra. Los domingos eran sagrados para nosotros. Después de misa, toda la familia se reunía bajo el árbol de mango que daba sombra a nuestro patio. Manuel jugaba con los niños mientras yo terminaba de cocinar, y cuando nos sentábamos a comer, él siempre decía la misma bendición: «Gracias, Señor, por esta familia hermosa y por todo lo que nos has dado». Julián era un niño dulce y obediente. Le encantaba ayudarme en la cocina, parándose en una silla alta para alcanzar la mesa donde yo amasaba el pan. «Mami», me decía con su vocecita aguda, «¿cuándo voy a ser grande como papá para cuidarte mejor?». Me abrazaba las piernas con sus bracitos pequeños, y yo pensaba que no podía haber mayor felicidad en el mundo. Nereida era más traviesa, siempre correteando por el patio descalza, con las trenzas deshachas y la ropa manchada de tierra. Pero por las noches, cuando la bañaba en la palangana grande de metal, se volvía mi niña tierna otra vez. Se acurrucaba en mi regazo mientras le cepillaba el cabello húmedo y me contaba todas las aventuras del día. «Mami», me había dicho una vez, cuando tenía apenas 5 años, «cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero cocinar rico y cuidar a mi familia igual que tú cuidas la nuestra». Esas palabras se me grabaron en el corazón como fuego. Pensé que estaba criando a una hija que valoraría lo que significaba ser madre, ser esposa, ser el centro de una familia. Pensé que estaba construyendo algo que duraría para siempre. Los años pasaron tranquilos y felices. Manuel fue ascendiendo en la hacienda hasta convertirse en el capataz, y con eso vino un aumento en el salario que nos permitía pequeños lujos: zapatos nuevos para los niños antes de que se les quedaran pequeños, carne fresca todas las semanas, incluso algunos dólares ahorrados para emergencias. Cuando Julián cumplió 15 años, Manuel le consiguió trabajo de medio tiempo en la hacienda. «Es importante que aprenda el valor del trabajo», me decía, «que entienda que todo lo que tenemos viene del esfuerzo y la dedicación». Yo estaba orgullosa de ver a mi hijo levantándose temprano, siguiendo los pasos de su padre, aprendiendo lo que significaba ser un hombre responsable. Nereida se convirtió en una jovencita hermosa, con los ojos grandes de su padre y mi cabello ondulado. Los muchachos del pueblo comenzaron a fijarse en ella, pero Manuel era estricto con las reglas de cortejo. «Aquí se respeta a mi hija», decía con firmeza. «El que la quiera tendrá que ganarse ese derecho con trabajo y honestidad». Éramos una familia respetada en el pueblo. La gente nos saludaba con cariño en la calle, nos invitaban a las celebraciones importantes, pedían mis consejos para criar a sus hijos. Yo me sentía útil, valorada, completamente realizada en mi papel de esposa y madre. Nunca imaginé que toda esa felicidad se desmoronaría como un castillo de arena cuando Manuel decidió que era tiempo de buscar mejores oportunidades en la ciudad. «Matilde», me había dicho una noche, después de cenar, «creo que es hora de pensar en el futuro de los muchachos. Aquí en el pueblo no van a tener las oportunidades que merecen». Yo no quería irme. Todo mi mundo estaba en ese lugar. Mi casa, mis vecinos, las calles donde había crecido, la iglesia donde nos habíamos casado. Pero Manuel tenía razón. En la ciudad, Julián podría estudiar una carrera, Nereida podría tener mejores opciones de matrimonio, y nosotros podríamos construir algo más sólido para el futuro. Con los ahorros de años de trabajo, Manuel compró una casita en las afueras de la ciudad. Era más grande que la del pueblo,
con 3 cuartos y hasta un pequeño jardín donde yo podría seguir cultivando mis plantas. Parecía el siguiente paso lógico en nuestra vida perfecta. ¡Qué equivocada estaba! La mudanza a la ciudad fue como abrir una caja de sorpresas desagradables. Todo lo que había funcionado perfectamente en el pueblo parecía estar fuera de lugar en nuestro nuevo hogar. Los vecinos no nos saludaban como en el pueblo, donde conocía a cada familia desde que era niña. Aquí éramos extraños, y yo me sentía perdida en calles que no reconocía y entre gente que hablaba diferente. Manuel consiguió trabajo en una fábrica que pagaba mejor que la hacienda, casi el doble de lo que ganaba antes. Con esos ingresos pudimos comprar muebles nuevos para la casa y hasta un televisor pequeño que costó $200, una fortuna para nosotros en aquel tiempo. Julián se inscribió en la escuela técnica para estudiar mecánica, y Nereida entró a la preparatoria donde conoció a muchachas de familias con más dinero que el nuestro. Fue Nereida quien trajo a Patricia a casa por primera vez. Eran compañeras de clase, y Patricia vivía en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. Su padre tenía un negocio próspero de repuestos para automóviles, y su madre era de esas mujeres que se arreglaban las uñas cada semana y compraban ropa nueva cada mes. «Mami», me había dicho Nereida una tarde, «invité a mi amiga Patricia a merendar. Espero que no te moleste». Por supuesto que no me molestaba. Yo siempre había sido hospitalaria, y me alegraba que mi hija tuviera amigas en su nueva escuela. Preparé mi mejor merienda, arepas recién hechas, queso fresco que había comprado esa mañana y café aromático que había traído desde el pueblo. Patricia llegó vestida como si fuera a una fiesta. Llevaba un vestido que claramente había costado más de lo que yo gastaba en ropa durante todo un año, zapatos de charol que brillaban como espejos, y un bolso pequeño que combinaba perfectamente con su atuendo. Era bonita, eso tenía que reconocerlo, pero había algo en sus ojos que me incomodó desde el primer momento. «Mucho gusto, señora», me había dicho con una sonrisa perfecta. Nereida me ha contado mucho sobre su familia. Me trataba con educación, pero yo podía sentir cómo evaluaba cada detalle de nuestra casa. Sus ojos recorrían los muebles que habíamos comprado usados, las cortinas que yo había cosido con tela barata, las paredes que Manuel había pintado él mismo para ahorrar dinero. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Durante la merienda, Patricia hizo preguntas que parecían inocentes, pero que me hacían sentir incómoda. «Hace mucho que viven aquí. ¿De qué parte del campo vienen?» Su esposo trabajaba en agricultura. Cada pregunta venía acompañada de esa sonrisa educada, pero yo sentía que me estaba catalogando, colocándome en una categoría inferior. «Las arepas están muy sabrosas, señora», me dijo, tomando un bocado pequeño. «Son diferentes a las que estoy acostumbrada. Más rústicas». Rústicas. Esa palabra se me quedó grabada. No había dicho que estuvieran malas, pero el mensaje era claro, no eran lo suficientemente refinadas para alguien como ella. Yo había puesto todo mi cariño en esa merienda, usando la receta que mi madre me había enseñado, pero para Patricia no era más que comida campesina. Julián llegó del trabajo justo cuando Patricia se estaba despidiendo. Había pasado el día en el taller mecánico donde hacía prácticas, y llegó con las manos manchadas de grasa y el uniforme sucio. Al verlo, Patricia cambió completamente. De repente, su sonrisa se volvió genuina, sus ojos brillaron de una manera diferente, y su postura se enderezó como si hubiera visto algo que realmente le interesaba. «Hola», le dijo a Julián con una voz que no había usado conmigo, «soy Patricia, amiga de Nereida». Julián, que tenía 19 años y la inocencia propia de un muchacho que había crecido en el pueblo, se puso rojo como un tomate. Patricia era la muchacha más hermosa que había visto en su vida, y era obvio que le había gustado desde el primer momento. «Mucho gusto», le respondió, limpiándose las manos en el pantalón antes de extenderle una para saludarla. Patricia le dio la mano y la sostuvo un segundo más de lo necesario. «¿Estudias mecánica? ¡Qué interesante! Mi papá dice que los mecánicos buenos siempre tienen trabajo asegurado». Desde ese día, Patricia comenzó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Siempre con la excusa de ver a Nereida, pero yo notaba como sus ojos buscaban a Julián cada vez que llegaba. Y Julián, pobre muchacho, estaba completamente embelesado con ella. Al principio, yo pensé que era algo bueno. Patricia venía de una familia con dinero, había estudiado en buenas escuelas, tenía modales refinados. Si se interesaba por mi hijo, tal vez eso significaba que Julián tenía futuro, que podría aspirar a algo mejor en la vida.
Pero pronto comencé a notar los cambios. Patricia empezó a hacer comentarios sutiles sobre nuestra forma de vida. Julián no tiene ropa más elegante para salir. Siempre cenan tan temprano. ¿No les parece que esta sala necesita una decoración más moderna? Todo dicho con esa sonrisa dulce, como si fueran sugerencias útiles de una amiga preocupada. Julián comenzó a avergonzarse de cosas que antes lo llenaban de orgullo. Ya no hablaba con entusiasmo sobre el trabajo en el taller. Dejó de ayudarme en la cocina los domingos, diciendo que los hombres no debían hacer trabajo de mujeres. Empezó a criticar mi comida, comparándola con la que servían en los restaurantes elegantes donde Patricia a veces comía con su familia. «Mamá», me había dicho una tarde, «¿no podrías cocinar cosas más modernas? Patricia dice que siempre comemos lo mismo». Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Yo cocinaba con amor, usando las recetas que habían alimentado a generaciones de mi familia. Pero para Julián, influenciado por Patricia, mi comida ya no era suficiente. Patricia también comenzó a influir en Nereida. Le prestaba revistas de moda, la llevaba a conocer tiendas caras en el centro de la ciudad, le hablaba sobre la importancia de presentarse bien en sociedad. Mi hija, que antes era feliz con sus vestidos sencillos y sus trenzas simples, empezó a pedir dinero para comprarse ropa más presentable. «Mami», me decía Nereida, «¿no crees que ya es hora de que tengamos cosas más bonitas?» Patricia dice que su mamá cambia los muebles de la sala cada 2 años. Cada 2 años. Nosotros habíamos tardado 5 años en ahorrar para comprar los muebles que teníamos, y ahora mi propia hija los veía como algo vergonzoso. Manuel, ocupado con su nuevo trabajo y los gastos de la ciudad, no se daba cuenta de los cambios que estaban ocurriendo en casa. Llegaba cansado todas las noches, cenaba lo que yo le servía sin hacer comentarios, y se dormía temprano para levantarse al día siguiente. Era un hombre bueno, pero no entendía las sutilezas de lo que estaba pasando con nuestros hijos. Patricia se volvió cada vez más directa con sus sugerencias. «Señora Matilde», me había dicho un día, mientras esperaba a que Julián se alistara para salir con ella, «¿no ha pensado en tomar clases de cocina moderna? Hay lugares en la ciudad donde enseñan platillos internacionales». Platillos internacionales. Como si mi comida fuera de otro planeta, algo atrasado y vergonzoso que necesitaba ser actualizado para encajar en su mundo sofisticado. «Julián me contó que usted nunca había salido del pueblo antes de mudarse aquí», continuó, examinando sus uñas perfectamente pintadas. «Debe ser difícil adaptarse a la vida de ciudad. Pero no se preocupe, con tiempo se acostumbra». Esa forma de hablar, como si fuera una maestra hablándole a una estudiante lenta, se convirtió en su manera habitual de dirigirse a mí. Siempre con esa sonrisa condescendiente, siempre haciendo que me sintiera pequeña e ignorante. Lo peor era que mis propios hijos comenzaron a tratarme de la misma manera. Julián empezó a corregir mi manera de hablar cuando Patricia estaba presente. Nereida comenzó a avergonzarse de invitar amigas a casa, diciendo que no estaba lo suficientemente arreglada para visitas. Yo trataba de adaptarme, de aprender, de cambiar lo que fuera necesario para que mis hijos no se avergonzaran de mí. Compré libros de cocina con recetas modernas, aunque costaran $10 cada uno. Traté de cambiar mi forma de vestir, comprando ropa que imitara el estilo de las mujeres de ciudad, aunque se sintiera extraña en mi cuerpo. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Cada cambio que lograba hacer solo revelaba otra cosa que necesitaba ser mejorada según los estándares de Patricia y su mundo. Y mientras yo luchaba por encajar en un lugar que no entendía, Patricia consolidaba su poder sobre mi familia con cada sonrisa falsa y cada comentario envenenado. Los meses siguientes fueron como ver a mi familia transformarse en personas que ya no reconocía. Patricia había logrado algo que yo jamás pensé posible: hacer que mis propios hijos se avergonzaran de la mujer que los había criado. Julián comenzó a trabajar tiempo completo en el taller después de graduarse, y con su primer sueldo completo llegaron los cambios más dramáticos. En lugar de ayudar con los gastos de la casa como habíamos acordado, se compró ropa nueva que costó más de $100. Camisas de marca, pantalones elegantes, zapatos de cuero que brillaban como los de Patricia. «Mamá», me había dicho cuando le pregunté sobre su contribución a los gastos familiares, «necesito verme presentable para conseguir mejores oportunidades. Patricia dice que la imagen es muy importante en el mundo de los negocios». Patricia. Siempre Patricia. Su nombre se había vuelto la respuesta a todo en nuestra casa. Si yo preparaba lentejas para la cena,
Julián decía que Patricia opinaba que las legumbres eran comida de pobres. Si yo sugería que ahorráramos dinero para mejorar la casa, Nereida respondía que Patricia creía que era mejor invertir en educación y apariencia personal. La gota que derramó el vaso fue cuando Julián trajo a Patricia a almorzar un domingo sin avisarme. Yo había preparado mi sancocho especial, el mismo que había cocinado durante años en el pueblo y que siempre había sido el plato favorito de mi familia. Había gastado $15 en los ingredientes, una suma considerable para nuestro presupuesto, pero quería hacer algo especial para el domingo. Patricia llegó vestida como si fuera una fiesta de gala, con un vestido que probablemente costaba más que mi ropa de todo el año. Se sentó a la mesa con esa expresión de resignación de alguien que se prepara para soportar algo desagradable. «¿Qué es esto?», preguntó al ver el plato que le serví, arrugando ligeramente la nariz. «Es sancocho», le respondí, tratando de mantener la voz alegre. «Es una receta familiar muy especial». Patricia levantó una cucharada y la examinó como si fuera un espécimen de laboratorio. «Ah, comida típica campesina», dijo, y esas 3 palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Mi abuela solía cocinar cosas así cuando era pequeña. ¡Qué nostálgico! Nostálgico. Como si mi comida fuera algo del pasado, algo que había que recordar con una sonrisa condescendiente, pero que ya no tenía lugar en el mundo moderno. Julián, que hasta hacía pocos meses había pedido sancocho como regalo de cumpleaños, ahora miraba su plato con la misma expresión de Patricia. «Está bueno, mamá», murmuró sin convicción, «pero tal vez podrías aprender a hacer algo más variado». Esa palabra, variado, se convirtió en el nuevo código para «tu comida es aburrida y vergonzosa». Patricia había logrado que mi propio hijo rechazara los sabores que lo habían acompañado toda su vida, las comidas que había disfrutado con genuina felicidad cuando éramos una familia unida. Después del almuerzo, mientras yo lavaba los platos, escuché a Patricia hablando con Julián en la sala. Su voz llegaba clara hasta la cocina, y aunque no podía verla, sabía que estaba hablando lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Amor», le decía con esa voz melosa que usaba cuando quería conseguir algo, «creo que necesitamos hablar sobre tu futuro. Si queremos casarnos y tener una vida decente, vas a tener que tomar algunas decisiones difíciles». Casarse. Era la primera vez que escuchaba hablar de matrimonio, y la noticia me llegó como un golpe en el estómago. Mi hijo, que apenas tenía 20 años, ya estaba planeando una vida que aparentemente no me incluía. «¿Qué tipo de decisiones?», le preguntó Julián, y yo dejé de lavar los platos para escuchar mejor. «Bueno», continuó Patricia, «mi papá dice que puede darte trabajo en su negocio, pero necesitas demostrar que eres serio, que has dejado atrás las costumbres del pueblo. La gente de ciudad no va a respetarte si sigues viviendo como si fueras un campesino». Campesino. Esa palabra que antes había sido motivo de orgullo para nosotros, que representaba trabajo honesto y valores sólidos, ahora se había convertido en un insulto en boca de Patricia. «¿Y qué tendría que hacer?», preguntó Julián, y en su voz había una ansiedad que me partía el corazón. «Para empezar, tendrías que mudarte. Mi papá puede ayudarte a conseguir un apartamento pequeño, algo más apropiado para un hombre soltero que quiere progresar. Vivir con los padres a tu edad no da buena impresión». Mudarse. Mi hijo se iba a mudar para impresionar al padre de su novia. El mismo hijo que había construido una casita de madera en el patio trasero cuando tenía 10 años porque quería vivir siempre cerca de mami. «No sé», dijo Julián, pero su voz sonaba tentada. «Mis papás han hecho muchos sacrificios por mí. No me parece justo abandonarlos ahora». «Amor», suspiró Patricia con esa paciencia exagerada que usaba cuando explicaba algo obvio, «no es abandono, es crecimiento. Tus padres van a entender. Además, piensa en nuestro futuro, en los hijos que vamos a tener. ¿Quieres que crezcan en este ambiente, o quieres darles algo mejor?» Ese ambiente. Nuestra casa, el hogar que Manuel y yo habíamos construido con tanto amor y esfuerzo, se había convertido en ese ambiente del que había que escapar. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. Julián andaba por la casa con la cabeza gacha, evitando mi mirada, claramente luchando con la decisión que Patricia había plantado en su mente. Nereida, influenciada por las ideas de su amiga, comenzó a apoyar la idea de que Julián se independizara. «Mami», me había dicho una tarde, «tal vez es bueno que Julián tenga su propio espacio. Patricia dice que en las familias modernas los hijos se van de casa cuando se vuelven adultos». Familias modernas.
como si nosotros fuéramos una familia antigua, obsoleta, que necesitaba ser actualizada según las reglas del mundo de Patricia. Manuel, cuando finalmente se enteró de los planes de Julián, reaccionó con una mezcla de tristeza y resignación que me rompió el corazón. Si eso es lo que quiere, dijo, encogiéndose de hombros, no podemos obligarlo a quedarse. Pero yo sabía que no era lo que Julián quería realmente. Era lo que Patricia había decidido que él debía querer. La despedida fue brutal. Julián empacó sus cosas en 2 maletas viejas, llevándose la ropa nueva que había comprado y dejando atrás todo lo que le recordaba su infancia en nuestra casa. Patricia vino a ayudarlo, supervisando cada decisión con la eficiencia de alguien que estaba ejecutando un plan cuidadosamente calculado. «No te olvides de visitarnos», le dije mientras cargaba la última maleta en el carro que el padre de Patricia había enviado. «Claro, mamá», me respondió, pero no me miró a los ojos. «Los voy a visitar seguido». Patricia se acercó a despedirse de mí con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «No se preocupe, señora Matilde», me dijo. «Voy a cuidar muy bien de Julián. Lo voy a ayudar a convertirse en el hombre exitoso que sabemos que puede ser». El hombre exitoso que puede ser. Como si el hombre que yo había criado no fuera suficiente, como si necesitara ser completamente reconstruido según sus especificaciones. Después de que se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía. El cuarto de Julián quedó como un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Sus trofeos de la escuela, las fotos familiares, el póster del equipo de fútbol que había pegado en la pared cuando tenía 15 años. Todo seguía ahí, pero él ya no. Nereida comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, siempre con excusas sobre actividades escolares o reuniones con amigas. Pero yo sabía que lo que realmente pasaba era que ya no se sentía cómoda en un hogar que Patricia había marcado como inferior. Las visitas de Julián se volvieron cada vez más espaciadas y más tensas. Cuando venía, llegaba vestido como un ejecutivo, hablando de oportunidades de negocio y planes de expansión que había aprendido en el trabajo del padre de Patricia. Ya no era mi hijo el mecánico orgulloso de su oficio, sino un extraño que usaba palabras complicadas y me trataba con una cortesía distante que dolía más que cualquier grosería. Patricia lo acompañaba en casi todas las visitas, siempre encontrando formas sutiles de criticar nuestra casa, nuestra comida, nuestra forma de vida. Todavía no han cambiado esas cortinas, no han pensado en remodelar la cocina, siguen comprando en ese mercado tan básico. Cada pregunta era una puñalada disfrazada de interés. Cada sugerencia era una forma de recordarnos que no estábamos a la altura de sus estándares. Y yo, tratando desesperadamente de mantener unida a mi familia, seguía sonriendo y asintiendo, tragándome la humillación y fingiendo que no entendía el veneno que destilaban sus palabras. El anuncio del compromiso llegó como una bomba que destruyó los últimos vestigios de la familia que había conocido. Julián y Patricia aparecieron en nuestra puerta un sábado por la tarde, ella luciendo un anillo de diamante que probablemente costaba más que el salario de Manuel en 6 meses. «Tenemos algo que anunciarles», había dicho Julián con una sonrisa nerviosa, tomando la mano de Patricia para mostrar la joya que brillaba como una pequeña estrella en su dedo. «Nos vamos a casar», exclamó Patricia con una alegría que sonaba ensayada, como si hubiera practicado esa frase frente al espejo hasta perfeccionarla. Manuel se levantó para abrazar a su hijo, y yo hice lo que se esperaba de una futura suegra. Sonreí, los felicité, pregunté por la fecha y los planes. Pero por dentro, algo se desplomó definitivamente. Ya no era solo la influencia de una novia caprichosa, ahora Patricia se convertiría oficialmente en parte de nuestra familia, con todos los derechos que eso implicaba. «Queremos hacer una fiesta de compromiso», anunció Patricia, acomodándose en nuestro sofá como si fuera la dueña de casa. «Algo elegante, por supuesto. Mi papá va a pagar todo, pero necesitamos que ustedes inviten a su familia y amigos». La forma en que dijo su familia y amigos sonaba como si fuera una concesión generosa de su parte, como si nos estuviera haciendo un favor al permitirnos participar en su celebración. «¿Cuántas personas estarían invitando?», preguntó Manuel, siempre práctico con los números. «Nosotros invitaremos alrededor de 50 personas», respondió Patricia. «Familia, amigos del trabajo de papá, algunos compañeros de la universidad. Gente importante. ¿Entienden? Gente importante». El mensaje era claro, nosotros no entrábamos en esa categoría. «Y ustedes pueden invitar a, digamos, 15 personas máximo», continuó Patricia. «Pero me gustaría revisar la lista primero, para asegurarme de que todos se sientan cómodos en el ambiente».
Revisar la lista. Como si nuestros familiares y amigos fueran productos que necesitaran su aprobación antes de ser admitidos en su celebración. Julián no dijo nada durante toda esta conversación. Se limitó a sonreír y a sentir cada vez que Patricia hablaba, como un títere bien entrenado. El hijo que había criado, que solía defenderme cuando otros niños se burlaban de mi acento del pueblo, ahora se quedaba callado mientras su prometida me humillaba en mi propia casa. La lista de invitados se convirtió en mi primer gran humillación. Teníamos que elegir entre los tíos que habían ayudado a criarlo, los primos con los que había crecido, los vecinos del pueblo que lo habían visto nacer. 15 personas para representar toda una vida de relaciones familiares. Cuando le entregué la lista a Patricia, la revisó con el ceño fruncido, como un editor corrigiendo un manuscrito defectuoso. ¿Este tío Ricardo trabaja en qué?, preguntó, señalando el nombre con su uña perfectamente pintada. En construcción, respondí. Es un hombre muy trabajador y... me interrumpió. ¿Y esta señora Leonor? Es mi comadre, fue madrina de bautizo de Julián. ¿Qué hace? Vende comida en el mercado del pueblo. Patricia tachó el nombre sin ceremonias. No creo que encaje con el ambiente que queremos crear. Así fue como la madrina de bautizo de mi hijo fue eliminada de su fiesta de compromiso por no tener el trabajo adecuado según los estándares de Patricia. Al final, solo 7 personas de nuestra lista original fueron aprobadas. Los demás fueron descalificados por trabajar en oficios inadecuados, vivir en barrios poco presentables, o simplemente por no encajar en la imagen que Patricia quería proyectar. La fiesta se realizó en el club social más elegante de la ciudad, un lugar donde yo nunca había puesto un pie. Costó más de $2,000, una suma que representaba casi 4 meses del salario de Manuel. El padre de Patricia lo pagó todo sin pestañear, haciendo comentarios sobre lo importante que era hacer las cosas bien cuando se trataba de ocasiones especiales. Yo me compré un vestido nuevo para la ocasión, gastando $80 que había ahorrado durante meses. Era el vestido más caro que había tenido en mi vida, pero cuando llegué a la fiesta, me di cuenta de que seguía viéndome fuera de lugar entre las mujeres elegantes que rodeaban a Patricia. La decoración era exquisita, flores importadas que costaban más que nuestra comida de una semana, manteles de lino bordado, cristalería que brillaba bajo las luces del techo. Todo era hermoso, pero también era una declaración clara de poder y estatus. Patricia me presentó a sus familiares como la mamá de Julián, nunca como su futura suegra. Esa pequeña diferencia en las palabras creaba una distancia que todos entendían perfectamente. Yo no era familia, era la madre del novio, una especie de accesorio necesario pero no particularmente bienvenido. Ah, usted es la señora del campo, me había dicho la tía de Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Patricia nos ha contado mucho sobre ustedes. Qué interesante debe ser adaptarse a la vida de ciudad. Adaptarse. Como si fuera un animal que necesitaba domesticación para vivir entre seres humanos civilizados. Durante el brindis, el padre de Patricia habló sobre los planes futuros de los novios. Mencionó el apartamento que les iba a regalar como presente de bodas, el trabajo prometedor de Julián en su empresa, las oportunidades que tenían por delante. Cuando llegó el momento de que Manuel hablara, solo pudo ofrecer bendiciones y buenos deseos, porque nosotros no teníamos regalos costosos que ofrecer. Julián parecía incómodo durante toda la celebración. Lo veía buscando mi mirada de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien, pero cada vez que Patricia lo llamaba, él corría a su lado como un perro obediente. La comida era sofisticada, canapés con nombres franceses, vinos importados, postres que parecían obras de arte. Todo delicioso, pero también extraño para nuestros paladares acostumbrados a sabores más sencillos. Yo comí poco, sintiéndome observada cada vez que levantaba el tenedor. Nereida, que había estado ayudando con la organización bajo la supervisión de Patricia, parecía una persona completamente diferente esa noche. Hablaba con el acento refinado que había estado practicando, usaba palabras complicadas que había aprendido de su amiga, y me trataba con la misma cortesía distante que usaba con los extraños. Mami, me había susurrado durante la fiesta, trata de no hablar mucho, ¿sí? La gente aquí no está acostumbrada a nuestro estilo. Nuestro estilo. Mi propia hija se avergonzaba de la forma en que yo hablaba, de las palabras simples que había usado para enseñarla a caminar, a hablar, a ser la persona que era. El momento más humillante llegó cuando Patricia decidió que era hora de tomar fotos familiares.
Organizó a todos según un orden específico. Primero los novios solos, después con la familia de ella, después con algunos amigos selectos. Cuando llegó el momento de incluir a nuestra familia, nos acomodó en la parte de atrás, casi fuera del encuadre. Es para que todos salgan bien, explicó Patricia al fotógrafo, pero yo entendía el verdadero mensaje. Éramos el elemento que había que minimizar en las fotos, la parte menos presentable de la celebración. Manuel, vestido con su único traje bueno que habíamos comprado hace 5 años, se veía rígido e incómodo. Sus manos trabajadoras, marcadas por años de trabajo honesto, parecían no saber dónde posarse. Yo traté de sonreír, pero sabía que en esas fotos se vería exactamente lo que era, una mujer del pueblo que estaba completamente fuera de lugar en ese mundo de lujo y pretensiones. Al final de la noche, mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, Patricia se acercó a mí con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Gracias por venir, señora Matilde», me dijo. «Espero que haya disfrutado la fiesta. Fue muy educativa para todos, ¿no cree?» Educativa. Esa palabra contenía todo el desprecio que había sentido durante toda la noche. La educación de la mujer del campo que necesitaba aprender cómo se hacían las cosas en el mundo civilizado. Cuando llegamos a casa esa noche, me senté en mi cama sin quitarme el vestido caro, mirando las fotos que habían tomado con nuestro teléfono viejo. En cada imagen, yo parecía una intrusa en la vida de mi propio hijo. Esa noche entendí que la guerra ya estaba perdida. Patricia no solo se iba a casar con Julián, se había adueñado de él completamente. Y yo, la mujer que lo había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había pasado noches sin dormir cuando estaba enfermo, que había trabajado doble turno para pagar sus estudios, ahora era solo un obstáculo en el camino hacia su nueva vida perfecta. Pero todavía no sabía lo peor que estaba por venir. Los meses que siguieron después de la fiesta de compromiso fueron los más solitarios de mi vida. La casa se había vuelto un lugar extraño donde yo era una visitante en mi propio hogar. Manuel trabajaba largas horas en la fábrica, llegaba cansado y ya no teníamos conversaciones como antes. Nereida prácticamente vivía en casa de Patricia, regresando solo para dormir y cambiar de ropa. Me quedaba sola la mayor parte del día, rodeada de silencio y recuerdos de lo que había sido nuestra familia. Limpiaba obsesivamente cada rincón de la casa, como si mantener todo perfecto pudiera traer de vuelta a los hijos que había perdido. Cocinaba comidas elaboradas que nadie comía, porque Manuel llegaba tarde y prefería cualquier cosa rápida, y Nereida siempre tenía excusas para cenar fuera. Las visitas de Julián se habían vuelto aún más esporádicas después del compromiso. Cuando venía, siempre era acompañado de Patricia, y las conversaciones se limitaban a temas superficiales: el clima, el trabajo, los planes de la boda. Ya no hablábamos de cosas importantes, de sentimientos, de recuerdos compartidos. Era como si Patricia hubiera construido una pared invisible entre mi hijo y yo. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio trasero, me senté en el pequeño banco donde solía contarles cuentos a mis hijos cuando eran pequeños. Recordé las tardes cuando Julián llegaba corriendo de la escuela para contarme sobre su día, cuando Nereida me ayudaba a tender la ropa mientras cantábamos las canciones que mi madre me había enseñado. ¿En qué momento había perdido todo eso? ¿Cuándo había comenzado a convertirme en una extraña para las personas que más amaba en el mundo? Traté de recordar la última vez que Julián me había abrazado con genuino cariño, sin esa rigidez educada que ahora caracterizaba nuestros encuentros. Traté de recordar la última vez que Nereida había venido a buscar mi consejo para algo importante, en lugar de preguntarle a Patricia sobre cada decisión de su vida. Las lágrimas llegaron sin aviso, cayendo sobre la ropa húmeda que tenía en las manos. Lloré por la madre que había sido y ya no era, por los hijos que había criado y había perdido, por la familia que habíamos construido y que se había desmoronado bajo el peso de las ambiciones y las pretensiones. Manuel me encontró así cuando llegó del trabajo. Se sentó a mi lado en silencio, sin preguntar qué pasaba. Él también lo sabía. Él también sentía el vacío que había dejado la pérdida de nuestros hijos. ¿Crees que hicimos algo mal?, le pregunté esa noche, mientras cenábamos solos en una mesa que antes rebosaba de risas y conversaciones. Manuel masticó lentamente antes de responder. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, dijo finalmente, pero tal vez no fue suficiente para el mundo en el que viven ahora. No fue suficiente. Esas palabras se me clavaron en el pecho como espinas. Todo mi amor, todo mi sacrificio, todos mis años de dedicación completa a mi familia, no habían sido suficientes para competir con el brillo superficial del mundo de Patricia.
Los preparativos de la boda se convirtieron en mi siguiente humillación. Patricia había decidido que la ceremonia sería íntima pero elegante, con solo 100 invitados electos. Nuevamente, nuestra lista fue sometida a su revisión y aprobación, y nuevamente, la mayoría de nuestros familiares y amigos fueron descalificados. Es que ustedes entienden, me había explicado Patricia durante una de sus visitas para discutir los detalles. Queremos que sea un evento sofisticado. La gente que viene debe estar acostumbrada a este tipo de celebraciones. Yo quería preguntarle qué tenía de malo que el tío Ricardo, que había ayudado a construir nuestra casa, estuviera presente en la boda de su sobrino. Quería preguntarle por qué la comadre Leonor, que había sido como una segunda madre para Julián, no merecía ver cómo se casaba el niño que había ayudado a criar. Pero ya había aprendido que mis preguntas no tenían respuesta satisfactoria en el mundo de Patricia. Cualquier objeción que hiciera sería interpretada como resistencia al progreso de mi hijo, como un intento egoísta de arrastrar a Julián de vuelta al pasado del que ella lo había rescatado. Mi papel en la boda también fue cuidadosamente delimitado. No sería madrina de nada importante, porque esos roles estaban reservados para la familia y amigos de Patricia. No tendría voz en las decisiones sobre la música, las flores o el menú, porque Patricia ya tenía todo planeado según su visión perfecta. Usted solo tiene que venir bonita y sonreír en las fotos, me había dicho con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Venir bonita y sonreír. Como si fuera una figurante contratada para dar autenticidad familiar a su espectáculo perfecto. El vestido para la boda me costó $150, más dinero del que había gastado en ropa durante todo el año anterior. Era bonito, elegante según los estándares que Patricia había establecido para la ocasión. Pero cuando me lo probé frente al espejo, no me reconocí. Era como si estuviera disfrazándome de alguien que no era, tratando de encajar en un molde que nunca había sido hecho para mí. Nereida, que ahora trabajaba medio tiempo en una boutique que Patricia le había conseguido, había adoptado completamente el estilo de vida de su amiga. Hablaba de marcas de ropa que costaban más que nuestro gasto mensual en comida, de lugares exclusivos donde almorzaba con sus nuevas amigas, de planes futuros que no parecían incluir a su familia de origen. Mami, me había dicho unos días antes de la boda. Patricia dice que después de casarse, Julián y ella van a vivir en el apartamento que les regaló el papá de ella. Está en el mejor barrio de la ciudad. El mejor barrio. Donde nosotros, obviamente, no seríamos vecinos bienvenidos. ¿Y tú?, le pregunté, ¿también tienes planes de mudarte? Nereida evitó mi mirada. Estoy pensando en eso, murmuró. Patricia dice que podría ayudarme a conseguir un apartamento pequeño cerca del suyo. Dice que es importante que las mujeres modernas aprendan a ser independientes. Independientes. Otra palabra del vocabulario de Patricia que significaba lejos de los padres que no entienden el mundo moderno. Esa noche, sola en mi cama, calculé mentalmente cuánto dinero habíamos gastado en la educación de nuestros hijos, cuántas horas extra había trabajado Manuel para pagar sus estudios, cuántos sacrificios habíamos hecho para darles oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Todo para que ahora me vieran como un obstáculo del que había que liberarse. La soledad se había vuelto mi compañía constante. Los domingos, que antes eran sagrados para nuestra familia, ahora los pasaba sola, cocinando comidas que nadie compartía, viendo programas de televisión que no me interesaban, esperando llamadas telefónicas que nunca llegaban. A veces, cuando el silencio se volvía insoportable, llamaba a Julián con cualquier excusa. ¿Cómo estás, hijo? ¿Necesitas algo? ¿Cuándo nos van a visitar? Pero sus respuestas eran cada vez más cortas, más distantes, más evidentemente molestas por la interrupción. Mamá, me había dicho la última vez que lo llamé, estoy muy ocupado con los preparativos de la boda. Te prometo que después tendremos más tiempo para hablar. Después. Siempre después. Como si mi lugar en su vida fuera algo que podía ser pospuesto indefinidamente. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono todavía en la mano, entendiendo finalmente que no era solo una etapa difícil que iba a pasar. Era mi nueva realidad. Era lo que quedaba de la familia que había construido con tanto amor y dedicación. Era el precio que tenía que pagar por no ser suficiente para el mundo al que mis hijos querían pertenecer. La boda fue todo lo que Patricia había prometido que sería. Elegante, sofisticada y completamente ajena a todo lo que nuestra familia había sido alguna vez. La iglesia estaba decorada con flores blancas que costaron más de $500,
y los invitados llegaron vestidos como si fuera una gala de Hollywood en lugar de la boda de un mecánico y una muchacha de clase media. Yo llegué temprano, como siempre hacía para los eventos importantes, pero me sentí como una intrusa desde el momento en que pisé la iglesia. Patricia había asignado los asientos con la precisión de un estratega militar. Su familia ocupaba los primeros bancos del lado derecho, nosotros fuimos relegados al cuarto banco del lado izquierdo, con espacio suficiente para separarnos visualmente de los invitados importantes. Manuel se veía incómodo en su traje nuevo, un gasto de $200 que habíamos hecho específicamente para esta ocasión. Nereida llegó con un vestido que Patricia había elegido para ella, algo costoso y elegante que la hacía ver como si fuera parte del mundo de la novia en lugar del nuestro. Cuando Julián apareció en el altar, mi corazón se encogió. Estaba guapo, eso nadie podía negarlo, pero era como ver a un extraño que casualmente tenía la cara de mi hijo. Su expresión era seria, casi solemne, muy lejos de la sonrisa genuina que había tenido durante toda su infancia. Patricia lo había moldeado según su imagen perfecta, y el resultado era un hombre que ya no reconocía como el niño que había criado. Patricia entró radiante, con un vestido que había costado más de $2,000, según me había contado Nereida. Era hermosa, tengo que reconocerlo, pero su belleza tenía algo frío, calculado. Cuando pasó por nuestro banco, me miró por un segundo con esa sonrisa que ya conocía tan bien, la sonrisa de alguien que había ganado una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. La ceremonia fue larga y llena de rituales que no entendía completamente. El sacerdote, un hombre mayor que claramente conocía a la familia de Patricia desde hace años, habló sobre el matrimonio como una unión de dos familias de buena posición social. Cada palabra parecía diseñada para recordarme que nosotros éramos la familia que necesitaba elevarse al nivel de los otros. Durante el intercambio de votos, Patricia habló sobre comenzar una nueva vida juntos, libre de las limitaciones del pasado. Esas palabras me atravesaron como una flecha envenenada. El pasado era nosotros. Las limitaciones éramos nosotros. Su voto matrimonial era una declaración pública de que se estaba casando con Julián a pesar de su familia, no junto con ella. Julián, cuando llegó su turno, repitió palabras que sonaban ensayadas, prometiendo ser el esposo que Patricia merecía y trabajar juntos hacia un futuro próspero y exitoso. Ni una sola palabra sobre familia, sobre valores, sobre el amor que había aprendido en nuestro hogar. Todo era sobre éxito, prosperidad, progreso hacia algo mejor de lo que había conocido antes. La recepción fue en el mismo club elegante donde habían hecho la fiesta de compromiso, pero esta vez todo era aún más opulento. La comida era exquisita pero extraña, platos con nombres franceses que no podía pronunciar, vinos que costaban más por botella de lo que nosotros gastábamos en comida durante una semana. Me sentaron en una mesa con familiares lejanos de Patricia, gente que me trataba con cortesía educada, pero claramente se preguntaba qué hacía yo ahí. Las conversaciones giraban en torno a viajes a Europa, negocios prósperos, inversiones en propiedades. Yo sonreía y asentía, sin tener nada que aportar a un mundo que me era completamente ajeno. Manuel, en la mesa de al lado, parecía igual de perdido. Trataba de seguir las conversaciones sobre política y economía, pero era obvio que estaba fuera de su elemento. Lo veía esforzándose por encajar, por no avergonzar a nuestro hijo en su día especial, y eso me partía el corazón aún más que mi propia humillación. El momento más doloroso llegó durante los discursos. El padre de Patricia habló durante 10 minutos sobre el futuro brillante que esperaba a los novios, sobre las oportunidades que Julián tendría en su empresa, sobre la importancia de rodearse de gente exitosa y ambiciosa. Cuando mencionó a nuestra familia, fue solo para decir que esperaba que todos apoyáramos el crecimiento personal de Julián en esta nueva etapa de su vida. Crecimiento personal. Como si los 20 años que había pasado con nosotros hubieran sido un obstáculo que finalmente había logrado superar. Cuando llegó el turno de Manuel para hablar, se levantó nervioso, con un papel arrugado en la mano donde había escrito algunas palabras. Su discurso fue simple, del corazón. Habló sobre el orgullo que sentía por su hijo, sobre los valores de trabajo honesto y familia unida que esperaba que Julián nunca olvidara, sobre el amor incondicional que siempre tendría de parte de sus padres. Fue hermoso, pero también dolorosamente fuera de lugar en ese ambiente. Mientras Manuel hablaba sobre valores simples y amor familiar, yo podía ver las expresiones de algunos invitados, sonrisas condescendientes, miradas de impaciencia, el tipo de tolerancia que se tiene hacia algo pintoresco pero irrelevante. Patricia escuchó con esa sonrisa fija que usaba cuando tenía que soportar algo desagradable.
Julián miraba hacia abajo, claramente incómodo con las palabras de su padre que lo conectaban con un pasado que ya no quería recordar. Durante el baile, observé cómo Patricia se movía con elegancia entre sus invitados, recibiendo felicitaciones y regalos costosos. Julián la seguía como una sombra, sonriendo cuando ella sonreía, siendo presentado como mi esposo a personas que obviamente importaban en su mundo social. Cuando finalmente se acercaron a nuestra mesa para saludar a los invitados, Patricia me abrazó con esa frialdad calculada que ya conocía. «Gracias por venir, suegra», me dijo, y la palabra suegra sonaba en su boca como algo que le incomodaba tener que decir. «Espero que esté disfrutando la celebración». Julián me abrazó después, pero fue un abrazo rígido, formal, el tipo de abrazo que le das a una tía lejana en una reunión familiar obligatoria. «Estás muy guapo, hijo», le dije, tratando de mantener la voz firme. «Estoy muy orgullosa de ti». «Gracias, mamá», me respondió, pero ya estaba mirando hacia otro lado, buscando la próxima mesa de invitados importantes que tenía que saludar. Cuando comenzaron a abrir los regalos, la diferencia entre nuestro mundo y el de Patricia se hizo aún más evidente. Los padres de ella le regalaron las escrituras de una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, valuada en más de $100,000. Sus tíos les dieron un viaje de luna de miel a París que costaba más que el salario anual de Manuel. Nosotros les habíamos regalado un juego de ollas de acero inoxidable que había costado $200, todo lo que habíamos podido ahorrar durante meses. Cuando Patricia lo abrió, sonrió educadamente y dijo que práctico, pero yo pude ver la decepción en sus ojos. Era exactamente el tipo de regalo que esperaba de la familia campesina de su esposo, útil, pero sin clase. Al final de la noche, mientras los novios se preparaban para irse a su nuevo hogar, me acerqué a despedirme de Julián. Por un momento, cuando lo abracé, sentí que mi hijo real aparecía debajo de toda esa fachada elegante. «Te amo, hijo», le susurré al oído, «sin importar lo que pase, siempre vas a ser mi niño». Por un segundo, sus brazos se apretaron alrededor de mí con algo parecido al cariño genuino. Pero entonces Patricia apareció a su lado, tomándolo del brazo. «Amor, ya es hora de irnos», le dijo, y el momento se rompió como un cristal frágil. Los vi alejarse en el carro deportivo que el padre de Patricia les había regalado, llevándose para siempre al hijo que había conocido y dejándome con la certeza de que acababa de perder la guerra más importante de mi vida. Los meses después de la boda fueron una sucesión de humillaciones que cada vez dolían menos, no porque hubiera dejado de importarme, sino porque ya no me quedaba nada que romper dentro de mí. Patricia y Julián se mudaron a su casa nueva, esa mansión en el barrio exclusivo que yo solo conocía por fuera, cuando pasaba en el autobús y miraba por la ventana las rejas doradas que protegían un mundo al que nunca pertenecería. Las visitas se espaciaron hasta convertirse en apariciones fantasmales. Julián llegaba solo de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con excusas sobre compromisos sociales o reuniones de trabajo. Patricia ya no venía nunca, alegando que estaba muy ocupada decorando su nueva casa y adaptándose a sus responsabilidades como esposa de un ejecutivo en ascenso. Nereida finalmente se mudó también, a un apartamento pequeño pero elegante que Patricia le había ayudado a conseguir. «Es tiempo de que sea independiente», me había dicho el día que empacó sus cosas, pero independiente realmente significaba lejos de mí, lejos de las costumbres del pueblo que ahora la avergonzaban. Manuel y yo nos quedamos solos en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Él trabajaba más horas que nunca, como si manteniéndose ocupado pudiera escapar de la realidad de lo que habíamos perdido. Yo llenaba mis días con rutinas vacías: limpiar cuartos que nadie ensuciaba, cocinar para 2 personas que comían en silencio, esperar llamadas telefónicas que cada vez llegaban menos. Fue durante esos meses que comencé a descubrir cosas sobre mi propia casa que había olvidado durante años de dedicación completa a mi familia. Encontré documentos viejos mientras limpiaba el armario del cuarto principal, las escrituras de la casa que habíamos comprado cuando llegamos a la ciudad, los papeles del seguro de vida de Manuel, las cuentas bancarias que había abierto con mis pequeños ahorros a lo largo de los años. La casa estaba completamente a mi nombre. Era algo que habíamos decidido hace años por razones prácticas relacionadas con los impuestos, pero que había olvidado por completo. Manuel había insistido en que fuera así porque las mujeres son más cuidadosas con estas cosas, y porque él confiaba en que yo siempre haría lo mejor para la familia. También descubrí que tenía más dinero ahorrado de lo que recordaba. Pequeñas cantidades que había ido guardando durante años. $5 aquí, 10 allá,
dinero de las ventas ocasionales de comida que hacía para los vecinos, regalos de cumpleaños que nunca había gastado. Sumado todo, tenía casi $3,000 en una cuenta que había olvidado que existía. $3,000. No era una fortuna, pero era suficiente para darme opciones que no sabía que tenía. El momento de la verdad llegó en mi cumpleaños, cuando Julián y Patricia aparecieron después de 2 meses sin visitarnos. Llegaron sin avisar, como si fueran los dueños de la casa, con esa actitud casual de quien hace un favor al aparecer. Patricia entró evaluando cada rincón con esos ojos críticos que conocía tan bien. «Qué tranquilo se ve todo por aquí», comentó. «Debe ser aburrido estar tan solos». Aburrido. Como si mi vida fuera un entretenimiento que había perdido su gracia. Julián se veía diferente, más elegante pero también más vacío. Usaba ropa cara, un reloj que brillaba en su muñeca, zapatos de cuero que probablemente costaban más que los muebles de nuestra sala. Pero había perdido esa luz en los ojos que había tenido durante toda su juventud. «¿Cómo has estado, mamá?», me preguntó, pero la pregunta sonaba automática, como algo que tenía que decir pero no realmente quería saber. «Bien», respondí, porque ya había aprendido que respuestas más largas solo creaban incomodidad. Patricia se instaló en el sofá como si fuera su casa, cruzando las piernas y mirando alrededor con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante estos años. «Julián», le dijo a mi hijo sin mirarme, «cuéntale a tu mamá sobre la promoción». Resulta que Julián había sido ascendido en la empresa del padre de Patricia. Ahora era supervisor de algo importante, ganaba 3 veces más de lo que había ganado nunca, y tenían planes de comprar una casa aún más grande en un barrio aún más exclusivo. «Es maravilloso, hijo», le dije, y realmente me alegraba por él. A pesar de todo, siempre supe que llegarías lejos. «Sí», intervino Patricia, «ha sido todo un proceso de refinamiento. Julián ha aprendido mucho sobre cómo moverse en círculos importantes. Ya no es el mismo muchacho campesino de antes». Campesino. Ahí estaba otra vez esa palabra, usada como un insulto para describir todo lo que mi hijo había sido antes de conocerla. «Patricia tiene razón», agregó Julián, y esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. «He cambiado mucho. He aprendido que para progresar en la vida hay que dejar atrás ciertas limitaciones». Limitaciones. Yo era una limitación en la vida exitosa de mi hijo. Fue entonces cuando decidí preparar la cena especial de cumpleaños. Gasté mis últimos $20 en pollo fresco, preparé el arroz con el cuidado de siempre, saqué mis mejores platos. Pensé que tal vez, en mi cumpleaños, podríamos tener una cena familiar como las de antes. Pero cuando sirvió la comida, Patricia inmediatamente comenzó con sus comentarios. «¿Pollo otra vez? ¿No tienen algo más sofisticado? En nuestra casa ya no comemos este tipo de comida pesada». Comida pesada. La comida que había alimentado a mi hijo durante 20 años ahora era demasiado pesada para su estómago refinado. Julián comió en silencio, claramente incómodo pero sin defender la comida que antes le encantaba. Patricia comió muy poco, haciendo muecas de disgusto que no se molestó en disimular. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Patricia terminó de comer su pequeña porción, y sin ningún aviso, volcó los restos de su plato directamente sobre el mío. Los huesos roídos, la grasa fría, los pedazos de piel que había masticado y escupido, todo aterrizó sobre mi arroz mientras me decía esas palabras que se grabaron en mi alma como hierro al rojo vivo. «Aquí, come esto. Tú que eres del campo, estás acostumbrada a comer sobras. ¿No es cierto?». Julián se rió. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, que había criado con tanto amor, se rió de mi humillación como si fuera el chiste más gracioso del mundo. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Pero no fue mi espíritu el que se rompió. Fue el último vestigio de la mujer sumisa que había permitido que me trataran como basura en mi propia casa. Me levanté lentamente de la silla, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Patricia me miraba con esa sonrisa satisfecha, esperando que bajara la cabeza y comiera los restos como una perra obediente. Pero en lugar de eso, caminé hacia mi cuarto y regresé con una carpeta de documentos que había estado guardando durante meses. «Patricia», le dije con una voz que no reconocía como mía, «hay algo que necesitas saber sobre esta casa». Patricia me miró con esa sonrisa burlona, claramente esperando que fuera a suplicar perdón o a justificar mi existencia una vez más. Julián seguía riéndose,
limpiándose las lágrimas con la servilleta como si acabara de presenciar el mejor espectáculo de su vida. «¿Qué cosa, suegra?», me dijo Patricia con esa voz condescendiente. «¿Vas a enseñarme fotos viejas del pueblo? Recuerdos sentimentales». Abrí la carpeta lentamente, disfrutando por primera vez en años de tener toda la atención de la mesa. Saqué las escrituras de la casa, esas hojas amarillentas que no había revisado en mucho tiempo, y las puse sobre la mesa, justo al lado del plato donde Patricia había volcado sus obras. «Esta casa», dije con una calma que me sorprendía, «está completamente a mi nombre. Las escrituras, los pagos, todo está bajo el nombre de Matilde Aguilar». Patricia dejó de sonreír. Julián se enderezó en su silla, la risa muriendo en su garganta. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Julián, con una voz que comenzaba a sonar nerviosa. «Quiero decir», continué, sacando más documentos de la carpeta, «que ustedes han estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios, mientras me trataban como si fuera una sirvienta que tenían que tolerar». Patricia tomó las escrituras con manos temblorosas, leyendo rápidamente cada línea. Su cara se puso pálida cuando confirmó lo que yo acababa de decir. «Esto debe ser un error», murmuró. «Las casas siempre están a nombre del hombre». «No esta casa», repliqué, disfrutando cada palabra. Manuel insistió en que fuera así porque confiaba en mi juicio. «Qué ironía, ¿verdad?». Saqué también los documentos de la cuenta bancaria que había redescubierto, las pequeñas inversiones que había hecho durante años sin que nadie lo supiera. «Y estos», dije, extendiendo los papeles sobre la mesa, «son mis ahorros. $3,000 que he guardado durante años, trabajando, vendiendo comida, ahorrando cada centavo mientras ustedes gastaban el dinero de Manuel en ropa cara y pretensiones». Julián intentó recuperar la compostura. «Mamá, no entiendo qué pretendes con todo esto. Somos familia, estas cosas no deberían importar». «¿Familia?», lo interrumpí, y por primera vez en años mi voz tenía fuerza real. «¿Llamas familia a esto? ¿A tratarme como basura en mi propia casa? ¿A reírte mientras tu esposa me humilla en mi cumpleaños?». Patricia se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «No tienes derecho a hablarnos así», gritó, «después de todo lo que hemos hecho por ti». «Todo lo que han hecho por mí», me reí, una risa que salió desde lo más profundo de mi alma herida. ¿Cómo qué? ¿Avergonzarse de mí? ¿Excluirme de su vida perfecta? ¿Tratarme como una campesina ignorante que no merece respeto? Me levanté también, sintiendo como la fuerza regresaba a mis piernas después de años de estar agachada bajo el peso de sus desprecios. «Pues bien», continué, recogiendo los documentos y guardándolos en la carpeta, «ya que soy tan inadecuada para su mundo elegante, creo que es hora de que encuentren otro lugar donde vivir su vida sofisticada». «¿Qué?», exclamó Julián, «¿nos estás echando?». «Los estoy liberando», respondí con una sonrisa que sentía extraña en mi cara, de la carga de tener que soportar a una suegra campesina. «Considérenlo un regalo de cumpleaños». Patricia se puso histérica. «No puedes hacer esto. Esta es también la casa de Julián. Él creció aquí». «Sí», asentí, «creció aquí, con valores que ustedes decidieron que eran una vergüenza. Creció aquí siendo amado incondicionalmente por una madre que ahora es una limitación en su vida exitosa». Julián trataba de encontrar palabras, pero ya no tenía el poder de manipularme con promesas vacías o explicaciones convenientes. «Tienen una semana», anuncié, dirigiéndome hacia mi cuarto, «para sacar todas sus cosas de mi casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras». «Mamá, no puedes hacer esto», gritó Julián, siguiéndome. «Soy tu hijo». Me detuve en la puerta de mi cuarto y lo miré directamente a los ojos. «Sí, eres mi hijo. Pero hace tiempo que decidiste que prefería ser el esposo de Patricia antes que ser mi familia. Ahora vive con las consecuencias de esa decisión». Patricia estaba llorando, pero no lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. «Esto es una locura. No tienes derecho». «Tengo todos los derechos», respondí, mostrándole nuevamente las escrituras. «Esta es mi casa, y ya no quiero compartirla con gente que me odia». Una semana después, exactamente como había prometido, cambié las cerraduras. Julián y Patricia vinieron a buscar sus cosas con una camioneta de mudanza, cargando en silencio las pertenencias que habían acumulado durante su tiempo de vivir gratuitamente en mi hogar. Manuel, que había observado todo sin intervenir,
Finalmente habló cuando se fueron. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. Nereida intentó llamarme varias veces después de enterarse de lo que había pasado, pero sus llamadas sonaban más a regaños que a preocupación genuina. También dejé de contestar el teléfono cuando veía su número. 2 meses después, recibí una llamada de Julián. Su voz sonaba diferente, más humilde. Mamá, me dijo, quería disculparme. Creo que me perdí en el camino. Sí, le respondí simplemente, te perdiste. ¿Crees que algún día podremos arreglar esto? Eso depende de ti, hijo. Cuando decidas que quieres recuperar al hombre que realmente eres, y no la versión que Patricia creó, podemos hablar. Colgué el teléfono y me senté en mi sala, en mi casa, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de mi propia vida. A los 67 años, finalmente había aprendido que el amor propio no es egoísmo, y que permitir que te falten el respeto no es amor maternal. Era ser libre.